Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Vieja América, la vida hecha en mano. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, una ventana de opinión por una sociedad ética, por una sociedad democrática, luchando desde esta trinchera por una sociedad con menos exclusión y, como se dice ahora en la sociología moderna, con mayor nivel de inclusión. Hay muchos temas de qué hablar, porque es una sociedad cargada de problemas. Es una sociedad en la que los jóvenes como que no tienen oportunidades o son muy limitadas las oportunidades. Una sociedad en que los paradigmas parece que han muerto. Y por eso nosotros aquí estamos permanentemente invocando el nombre, el pensamiento, el ideal de Duarte y sobre todo el ejemplo ético del padre de la patria. Porque a uno le queda como la percepción, como son términos de ahora, de estos tiempos, de que la sociedad va sucumbiendo ante la corrupción, ante el narcotráfico, ante la violencia, pero sobre todo con el mal ejemplo de quienes deben conducir las cosas públicas del país, de que ellos son, o una parte de ellos, los principales responsables de este orden de corrupción, de narcotráfico, de violencia, y aplican una política contra la juventud. Y entonces han llevado a una juventud nuestra, o a una parte de la juventud, por caminos inciertos, por caminos de la degradación social, de la degradación moral, y sobre todo, llevándolo por un camino de desinterés patrio, donde cualquier cosa puede tener importancia o resultar interesante, menos los asuntos de la patria. Por eso incluso los símbolos patrios ni se respetan. Por eso el himno nacional ni se lo saben los jóvenes de hoy. Y entonces, todo esto es bien pensado, bien calculado, bien orquestado. ¿En aras de qué? De convertirnos en una sociedad de parias, en una sociedad de servicio, en una sociedad que camine de hinojo, que camine de rodillas frente al imperio. Porque todo esto no es nuevo. Todo esto inicia con posterioridad a la Revolución de Abril, a esa guerra patria, una guerra de reivindicación de soberanía, de reivindicación política, de reivindicación institucional. Se inicia todo por el tema de la Constitución que fue conculcada en el año de 1963, aquel 25 de septiembre. Son de las cosas en las que uno tiene que reflexionar hoy. Y entonces en los últimos tiempos a nosotros se nos ha dado, no solo por el tema de Duarte, que es un tema permanente en esta ventana de patria, sino de invitar a jóvenes, aunque ya hay algunos, que uno lo vio muy jovencito, y resulta como que nos van alcanzando en el calendario de la vida, y ya andan con barbas, con canas. Y hoy tengo aquí a un invitado, que yo lo vi muy joven, a Rafael Ignacio Rivas. Lo vi con los pioneros, junto con un amigo Francisco Rodríguez. Pero ya Ignacio parece que me alcanzó en la edad. Rafael Ignacio Rivas, saludo, me alegra que esté aquí en Voz para el Cambio, para que hablemos del asunto de la patria, del asunto de la juventud. Rafael Ignacio, ¿qué es lo que pasa hoy con los jóvenes? Como que no andan por el camino de la patria, por el camino del bien, por los clubes, por la reivindicación de una sociedad en valores, en principios, como que la juventud de hoy no tiene fe. Bueno, tú has hecho un resumen bastante apretado de las causas que han provocado que la juventud de hoy esté ahí. Primero agradecerte la invitación, sobre todo por eso, porque uno ha venido realizando una labor con los jóvenes en diferentes sectores, en diferentes lugares, tratando precisamente de mantener, de proyectar, de avanzar en esos cambios que todos anhelamos
para tener una sociedad mejor. Y bueno, precisamente hace pocos días que se celebraba el Día Nacional de la Juventud, teníamos un intercambio con jóvenes y hablábamos de esto, es decir, la dispersión que hay a nivel de la juventud, aunque hay muchas organizaciones realizando diferentes labores en áreas de medio ambiente, salud, educación, pero hay una dispersión sin un norte claro hacia dónde debemos empujar. Igualmente el tema de la distracción, hoy hay muchos elementos para distraer a la juventud de su compromiso social, para lograr objetivos determinados que en un primer momento diríamos que en ese cambio que hubo con el ajusticiamiento de Trujillo no se han logrado 50 años después. Y por eso vemos, como tú bien señalabas, esta juventud que ha sido conducida a situaciones de violencia, el tema del narcotráfico, del consumo de sustancias psicotrópicas que lo que hacen es alejar a la juventud de lo que debe ser su norte, el tema de cómo la corrupción, la impunidad ha ido provocando en la juventud una situación de desatención, de desinterés sobre la cosa pública a los fines de realmente utilizar los recursos del Estado para mejorar las condiciones de la población. Entonces hay que preguntarse realmente qué estamos formando. Es decir, ciertamente, valga la redundancia, como tú decías, esto no es por el azar. Hay toda una lógica, hay todo un pensamiento, hay toda una estrategia precisamente para llevar a la juventud a ese estado de postración, a esa visión de derrota con relación a las cuestiones de nuestro país, a los fines de tenernos tranquilos, adormecidos. Pero yo creo que en el fondo, independientemente de todo eso, siempre hay una reserva que está empujando, que está alertando, que se está formando, que puede decodificar toda esa situación para aclarar precisamente a los que están confundidos y errados. Y yo pienso que con esta oportunidad que tú nos brinda precisamente esa posibilidad de orientar a la población en torno a lo que está aconteciendo en nuestro país. Entonces, cuando tú entras por cada área, tienes la oportunidad de expresar argumentos con el tema, por ejemplo, de la educación. Es decir, ¿qué ciudadano se está formando en la escuela de la República Dominicana? Es un ciudadano que al final de su trayectoria por ese paso escolar sale motivado con los trabajos sociales, con el compromiso con la población, el trabajo comunitario, con la inserción en diferentes tareas, con miras a lograr un mejor bienestar para el área donde convive. No, es una educación que lo que forma es en el individualismo, en el resolver los problemas propios, en la falta de solidaridad, en formarlo solamente como un trabajador para resolver sus problemas materiales personales y punto. Pudiéramos resumirlo ahí. Tú entras al tema del deporte, sobre todo que ha habido un boom ahora con el tema, por ejemplo, del béisbol, del fútbol, que ahora ha tomado un auge en nuestro país, entre otros deportes. Pero ¿con qué visión se proyecta el deporte? Como un espacio para que el ser humano crezca en sentido general, que le brinde al pueblo, a la población, un espectáculo digno en torno a sentirse orgulloso de un determinado deportista. No, aquí se nos ha querido proyectar que una de las mejores formas de salir de la pobreza es tú convertirte en un pelotero, y ninguna nación se desarrolla sobre la base de tener una fábrica de peloteros o de otras áreas, sino pero parece que esto es una lógica del capital, porque en todo el mundo va operando esto como una lógica del desarrollo individual. Lógico. Porque países que no tienen tradición de béisbol ya hoy son potencia. Bueno, Holanda, Japón, donde allí nunca se conoció el béisbol, hoy son potencia. Australia, que nos ganan a nosotros. Pero incluso se ha convertido en una mercancía más. Pero incluso, Rivas, tenemos el caso de Cuba, que el deporte siempre se mantuvo como amateur para verlo como una disciplina del desarrollo humano, del desarrollo físico, de la recreación, y no dieron paso al profesionalismo, porque esto implicaba el mercado, el negocio, la venta de una calidad competitiva en el orden deportivo. Y esto pasó en Cuba en toda la disciplina. Por ejemplo, en el boxeo, que en un momento era lo más taquillero que había, Teófilo Stevenson pudo
ser un hombre multimillonario, porque pudo enfrentar al gran Mohamed Ali. Correcto. Sin embargo, por una convicción ideológica, él no quiso, porque su revolución decía, no, esa no es nuestra pretensión. Pero sin embargo, hoy Cuba, poco a poco va entrando en esa lógica, va dando permiso a determinados jugadores que son brillantes para incursionar en el béisbol cotizado, profesional, pagado en Japón, en Estados Unidos, van dando permiso a ciertos jugadores. Ahí veo en la prensa de estos días que hay un jugador tremendo, creo que un cuarto bate, que está esperando la autorización para firmar, porque tiene oferta de diferentes franquicias en los Estados Unidos. Entonces, hay como una lógica del capital que se va imponiendo. Porque al final del análisis de la situación de las cosas del país, tú observas que el problema es el sistema. Es decir, en cada área donde uno se inserta, el tema de la salud, por ejemplo. El sistema mundial, porque te pongo el caso de Cuba, que tiene un sistema como país diferente, y sin embargo ha tenido que ir cediendo, porque la vida le ha dicho que si no cede, los peloteros se le van, correcto, boxeadores se le van y entran al mercado mundial. Hay toda una estructura mundial en este aspecto, donde todo se vende y se compra. Todo se vende y todo se compra. Entonces, cuando tú llevas esa lógica mercantil a todos los espacios donde te mueves, en este caso de los países desarrollados, las grandes potencias mundiales, es la lógica que están imponiendo. Y a eso es que uno debe de salirle al paso, en el sentido de ese refuerzo de lo que son las raíces propias de la cultura, de la ética, de la moral, para precisamente que eso se convierta en la coraza, en la medida de lo posible, frente a esas problemáticas. Lógicamente eso implicaría un cambio del sistema, pero vemos que nuestros políticos no andan por ahí, porque aún dentro de esa lógica capitalista, pudiéramos decir que pudieran haber márgenes donde los sectores de poder a nivel interno pudieran rescatar muchas de esas áreas, en el área del comercio, en el área de la educación, en la formación de la población, para preservar lo que es en este caso la República Dominicana de muchas de esas situaciones que hoy nos están descuartizando. Sin embargo, vemos que aquí lo que vemos es un país sin ningún tipo de proyecto. Se esbozan muchas ideas, se esbozan muchos proyectos, pero en el fondo todo eso se queda como algo hueco. Son palabras sin ningún tipo de contenido, y por eso esto anda en desbandada, donde esto es el sálvese quien pueda. Entonces, la dinámica que uno quisiera inculcar, proyectar, hacer precisamente que nosotros como país tenemos una serie de valores de la propia cultura nuestra, el tema, por ejemplo, de la defensa de lo que son los recursos naturales, el tema de lo que son las instituciones, que lo que más bien está al servicio por en contra de la población. ¿Por qué? Porque esa es la lógica que se ha impuesto. Entonces, en resumen, uno ve que el tema no es una persona, no es ni siquiera un sector social. El problema es que hay toda una estructura económica, política, que está empujando eso, con ese objetivo. En algún momento usted pronunció dos palabras aquí, para mí clave: dispersión, unidad. Son dos conceptos contradictorios. La dispersión es antiunidad. Correcto. La unidad es antidispersión. La generación política que dominó la política de los revolucionarios en el país por Revolución de Abril terminó dividiéndose. Naturalmente hubo toda una política de infiltración de la CIA en los grupos nuestros para lograr esto. Hay documentos desclasificados que establecen que los Estados Unidos, la CIA, se planteó como una necesidad infiltrar el movimiento popular dominicano. Y lograron infiltrarlo. Y vinieron todas las divisiones de esa organización y de otras organizaciones. La juventud de estos tiempos, de la que usted hace parte de alguna manera, aunque veo como que ya usted me está alcanzando en el calendario, bueno, quizás es que yo en el río Jima, ¿verdad?, estoy recuperando los espacios de juventud física y biológica. Vaya usted también abonado conmigo, por eso usted rejuvenece. Tú te das tu tintecito, parece. No, nada, en absoluto. Nada. Pasa que mi pelo se desaborota y me puedo poner un chin de vaselina, pero de tinte nada. Lo mío todo es natural. Yo no invento. Pero, volviendo al tema de la unidad, Rafael Rivas. Hoy, la juventud que está aquí, con nosotros, interactuando, que da la pelea contra la Barrigol, contra la Cementera, en la Isla Saona, en Loma Miranda, en todos estos escenarios, también
siento que sigue un tanto dispersa, porque ahí vemos un mecanismo que se llama la multitud. Juventud Caribe, Red Nacional de Jóvenes, Juventud Duartiana, pero también por ahí anda en otro espacio Alexander Mundaray, lo que era el grupo Estoy Harto, se dividió como en 5 pedazos. Giovanni Morel se fue, que era un poco como del área cultural de ese espacio. Este muchacho apellido Mateo también anda en otro ámbito. Está otro espacio, Justicia Climática, que aunque no es jóvenes, hay algunos muchachos ahí que todavía tienen cierta vena de juventud. Bueno, la dispersión, la falta de unidad. Lo que pasa, vamos a seguir en más de lo mismo. Yo te diría, y como parte de... Es un mal de la cultura dominicana. Bueno, lo primero que hay que situar es que no podemos ver los errores que ha cometido el movimiento popular en sentido general en lo que ha hecho el otro, el adversario, porque eso es previsible. Lo que hay que ver también es qué hemos hecho nosotros para preservar las organizaciones, mantener en este caso las ideas, la claridad en torno a los objetivos que estamos buscando, y ahí también se ha repetido lo que criticamos también en los adversarios. ¿En qué aspecto? Muchas malas prácticas desde el punto de vista ético, mucho de un punto de vista moral, el tema de la desorganización, la falta de planificación, la falta de firmeza, de continuidad, de vehemencia en lo que planteamos. Entonces hay errores que provoca el adversario producto de su lucha de intereses que tenemos, pero hay otros que también nosotros tenemos que ser responsables, y eso ha provocado también que las nuevas generaciones que van surgiendo, cuando comparan, dicen, bueno, pero si este grupo, esta organización, este movimiento critica lo que hace el otro, pero al mismo tiempo en su práctica comete los mismos errores, no tengo nada que buscar ahí. Entonces, independientemente de eso también, con el avanzar del tiempo que ha sucedido, que muchos jóvenes interesados en los cambios que nos hemos venido planteando desde hace tiempo, ¿qué ha sucedido? Rechazan muchas veces el tema de una organización formal. Entonces tenemos que buscar nuevas formas de articular esas personas, como ha sido en la práctica muchas acciones, que lo que nos limita es a lo puntual, cosa que aunque es buena desde el punto de vista de la lucha que estamos o que se ha librado en diferentes áreas, no tiene una continuidad en torno a como proyecto, como objetivo a nivel del movimiento juvenil. Por eso vemos que muchos esfuerzos se concentraron en la lucha de la cementera como una causa justa, y mucha gente se unió y apoyó. Vemos el tema igualmente contra la Barrick Gold, el tema contra la situación del déficit fiscal, el tema de igualmente la Barrick Gold en toda lo que es la lucha del medio ambiente, pero es una lucha coyuntural, porque además en muchos de estos grupos también hay sus intereses. Entonces, lógicamente todavía no se ha podido, desde el punto de vista formal, organizar todos esos objetivos, toda esa, diríamos, intención que hay de transformación de la sociedad en un proyecto juvenil como tal, formal, donde todos estemos empujando hacia un mismo norte. Entonces, eso ha sido parte de los factores que ha provocado esa situación de que en un momento ese movimiento se fortalece, que ha asumido incluso que lo que sería una lucha de oposición en torno a lo que hace en este caso el gobierno, pero inmediatamente pasa esa situación, eso se dispersa, se diluye, hasta que no hay un nuevo objetivo por el cual luchar. Ese movimiento juvenil para mí tuvo su expresión más alta en la lucha contra la corrupción en el 2012, que logró acorralar a Leonel Fernández, que salió corriendo para el Medio Oriente. Y sin embargo, la Navidad del 2012 se tragó el movimiento juvenil, y el 2013 puede situarse como un año perdido en la lucha social de las nuevas generaciones. Es así, y lógicamente te explicaba eso, esa dispersión, diríamos que también la falta de compromiso, porque muchas de estas personas también tienen sus obligaciones, entonces todo el mundo tiene de una u otra manera diversas complicaciones que, si no somos lo suficientemente capaces de sobreponernos a esas situaciones personales, el movimiento va a seguir así. Lógicamente hacemos estas reflexiones para tratar de enmendar eso, para tratar de entender la situación del momento, de los retos que tenemos nosotros como movimiento, y de que debemos de dar más, real y efectivamente, porque lo que no podemos es abandonar a la población a su suerte.
lamentablemente. Sin embargo, la clase política, con Danilo Medina a la cabeza, logró de alguna manera torcerle el brazo a esa generación y al país con el tema de la barrigol y el tema medioambiental, porque Danilo Medina, con un discurso de trueno en el Congreso que elevó el patriotismo y el país lo celebró. Sin embargo, al acuerdo al que arribó con la barrigol no era el esperado. La idea debió ser o fuera barrigol o un 80-20, como se hizo en Ecuador. Sin embargo, con migaja desinflaron la lucha contra la barrigol, la lucha por rescatar el medio ambiente, y ahí vemos incluso que la barrigol ni siquiera permite la formalización de un sindicato. Es decir, es una empresa multinacional que se coloca por encima del país, que pisotea la soberanía nacional, que pisotea la legalidad nacional, porque aquí hay un código de trabajo que permite formalmente el derecho a la libertad sindical, a la organización sindical, y sin embargo las cosas pasan y el movimiento quedó desinflado, y lo que da contaminación en Cotuí y zonas aledañas, y se van a llevar el país completo. Bueno, es que eso es parte de la anomalía en la que nosotros estamos, y además porque hasta desde el punto de vista humano nosotros nos conformamos con las apariencias. Vemos eso con esa posición del presidente de tronar en contra de la barrigol, y que al final, en la práctica, eso se diluye en cualquier tipo de reforma que no satisface los anhelos de la población. Pero nosotros tenemos que estar precisamente alertando sobre este tipo de situaciones. Lamentablemente ha habido un proceso de reflujo en esas luchas, pero es un tema latente, es un tema que está presente todavía en la agenda y que hay que retomarlo de una u otra manera, entendemos nosotros. Rafael Ignacio Rivas, el tema insular, que es un tema que está en discusión permanente, y yo pienso que es un tema que no se va a agotar en la República Dominicana, porque compartimos un territorio, o compartimos una isla, ustedes allá, nosotros aquí, pero también ustedes están de este lado, y hay toda una situación histórica que se plantea ahí. Hay un tema de soberanía, hay un tema de derechos, hay un tema de negociación. Yo no sé si en alguna otra parte del mundo una nación puede recibir o ha recibido presión porque en su territorio hay determinado número de inmigrantes o de nacionales, y entonces que la República Dominicana presione a Estados Unidos porque allí hay 508 dominicanos que están en un estatus de ilegalidad y que hay que darle legalidad, y que Estados Unidos tenga que sentarse con la República Dominicana a discutir el tema. Es decir, hay muchas cosas planteadas en este sentido. En el caso de Haití, prohibición a la venta de pollo, huevo, carne y cuantas cosas más de manera unilateral, y no hay que discutir nada, pero cuando le interesa discutir, entonces hay que sentarse con ellos a discutir. Y sin embargo, hay un tema complejo. ¿Por qué complejo? Hay muchas aristas en el tema. Usted, como un estudioso de los temas nacionales, de los temas insulares y caribeños, ¿en qué momento usted ve la relación Haití-República Dominicana y los desafíos planteados con el tema este de la sentencia 168 y la discusión internacional, que hay mucha presión sobre la República Dominicana? Bueno, ahí, Alfonso, hay que establecer primero que la República Dominicana no tiene ningún tipo de política a nivel exterior, a nivel, valga la redundancia de nuevo, de lo que es el tema Haití. Ahora se avisora posiblemente algún tipo de política en ese sentido por la situación que ha sucedido a nivel jurídico con el tema de la sentencia, pero es un tema que tiene varias aristas. Entonces hay un problema jurídico con el tema de la migración, con el tema de lo que ha sido cuando un país no resuelve a tiempo los problemas nodales que tiene, se convierten en urgentes. Y este tema de la migración, que nunca ha sido regulado a nivel de la República Dominicana, sino que hay leyes incluso obsoletas que nunca han sido actualizadas acorde a las situaciones actuales, a las dificultades que vamos enfrentando, sino que fue una ley que se quedó en el pasado, solamente a nivel de parchos, dependiendo de las situaciones que se fueran presentando. Hoy entonces explota esta situación a nivel de lo que es la migración dominicana y de una población
que el Estado Dominicano trajo aquí, que permitió que se quedara, que permitió que se desarrollara aquí de manera regular o irregular, pero es un problema que hemos creado. Entonces, ¿qué tenemos que enfocar? El tema migratorio. Lógicamente, nosotros no podemos seguir con una frontera abierta donde cruza y pasa de todo sin ningún tipo de regulación y que lógicamente afecta de ambos lados, pero fundamentalmente a los sectores más empobrecidos, porque en esto los grandes beneficiarios son los sectores oligárquicos de ambos lados. Entonces, tenemos el tema de una población que vive aquí en el país, que tenemos que definir el tema de su situación legal. Lógicamente, hay temas como el de comercio, hay un tema laboral, con lo que nosotros indicábamos y que tú señalabas de un código laboral que habla de un 80-20 y que sin embargo nosotros es a la inversa. Hay un 20% de mano de obra laboral dominicana y un 80% extranjera en todo, en el sector agrícola, en el sector construcción. Entonces eso hay que regularlo de una u otra manera. Igualmente, todo el tema que tiene que ver con el comercio. Entonces, esta situación nos ha explotado en este momento, decisión del Tribunal Constitucional que apoyamos desde el punto de vista de la regulación que debe de haber como Estado dominicano, pero que ante un problema que nosotros mismos creamos, entendemos que el factor derechos humanos de una población que nació aquí, se desarrolló aquí, que ha sido prácticamente integrada a la sociedad dominicana, no podemos enviarla a un ostracismo en una tierra donde no tiene ningún vínculo, sino que por el color o por su acento estamos discriminándola. Que hay igualmente, volvemos al tema de cómo ese tema se ha querido confundir, porque hay sectores que hablan aquí de un racismo, de una xenofobia, y yo entiendo que independientemente de que no podemos dejar de conocer que hay discriminación, no llega a esos niveles y se estigmatiza también a la población dominicana, alimentando una situación que nosotros entendemos que debe ser a la inversa, es decir, en vez de distanciar a ambas poblaciones desde el punto de vista de lo que es su desarrollo, de las que son las implicaciones de temas como el medio ambiente, porque somos una isla, no somos, hay una frontera política, pero somos una isla. Entonces, aparte de eso, todo el tema de lo que es el vínculo a nivel de las relaciones comerciales, no debemos provocar situaciones que distorsionen o que alejen a las poblaciones, más bien dentro de un ámbito claro de respeto, de reglas de juego claras, poder provocar el desarrollo mutuo de ambas sociedades. Usted dice que no hay una legislación, que la que hay es obsoleta. Obsoleta no hay una legislación, el tema es que aquí no se aplica, porque por esa frontera pasa de todo. No solo vienen haitianos, vienen armas, drogas, todo. Vienen chinos, vienen cubanos, por aquí llega de todo. Y aquí la legislación no se aplica, porque aquí con todo queremos hacer un negocio. Con su anuencia yo quiero que vayamos a una brevísima pausa y retornamos con Rafael Ignacio Rivas comentando temas de actualidad y temas de fondo, temas de la democracia, temas de derechos humanos. Vamos arriba, señor director, y retornamos enseguida. Luchamos todos los días en favor de una mayor igualdad social, por medio de programas educativos y de políticas de empleo enfocadas en los jóvenes. Soy Fidel Santana y hoy te digo, en República Dominicana sí hay esperanza, con el Frente Amplio, el Partido Joven. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos
682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Seguimos aquí en Voz para el Cambio conversando con un invitado muy especial, Rafael Ignacio Rivas, muchacho que yo lo vi chiquitico, no es ese viejo que me está alcanzando. Carlito Pimentel es así, no te sorprendas con esto que estoy diciendo, que tú también que te vi a ti chiquitico ahí, buscando ahí en la zona de William con una tabla, surfeando. Ese muchacho, yo recuerdo que tenía como 16 años, en el 98, y venía el huracán George, creo que era, y Carlito con su tabla para irse a surfear para su isla, y él se metió ahí, y el mundo preocupado con el ciclón, y esto para quitar de bulla. La juventud es desafío siempre. Ignacio, yo digo que la juventud es el motor, es la palanca de los cambios. Si los jóvenes no asumen estos problemas, no hay cambio. Es así. No hay cambio. El rol de la juventud, Ignacio. Bueno, yo pienso que lo que tú has dicho, la juventud dominicana o la juventud como tal, esa etapa de la vida, dicen que es la arcilla fundamental, decía un personaje que tú admiras mucho, el Che. El que seguimos. Los Duarte. Seguí, jóvenes amigos, dulce esperanza de la patria mía. Claro. Seguí con tesón y ardor en la hermosa tarea que había emprendido. Se refería a Gregorio Perón, que habían emprendido la tarea de regenerar la república, de regenerar la patria. Claro, restaurarla. Y Duarte, que con apenas 16 años ya empieza a pensar en los asuntos serios de la patria. Con 19 años emprende la tarea política, organizativa, de educación, de concientización, para fundar un partido político militar. Y cuando cumple 25 años, funda el primer partido político militar de la República Dominicana para la liberación nacional, el Partido Duartista. Bueno, entonces, el rol de la juventud. Entonces, ahí hay, a través de Duarte... No, te dije a Duarte para que no me con el Che. Claro, no como frases... Porque tú, José Luis Morillo, estás marcado por el Che. Parte. Entonces, retomando a Duarte, hay 3 ejes fundamentales en lo de Duarte. Primero, la formación política y en todos los órdenes, hoy que tenemos mucha más facilidad todavía de tener libre acceso al conocimiento. Segundo, organizarnos. Y tercero, luchar. Entonces, esos 3 ejes siguen siendo fundamentales, porque sin eso no hay posibilidad de conducir, de orientar, de motivar, en este caso a los jóvenes, a luchar por un objetivo, por tareas inconclusas que están ahí, que a partir, y siempre hay que poner de punto de referencia lo que fue el ajusticiamiento de Trujillo, hemos tenido una democracia traicionada, porque hoy seguimos luchando 50 años después por los mismos problemas de salud. ¿Cómo es posible que hoy todavía estemos hablando de luchar contra enfermedades como la toferina, el tétano, la difteria, enfermedades que han sido superadas en otros países cuando hemos producido los recursos para solucionar esos problemas? Tenemos el tema de la educación. Pero mira, todavía a propósito de enfermedades, aquí hay un montón de enfermedades que fueron erradicadas, y sin embargo, por no tener control en la frontera, porque persisten en Haití, la tenemos de nuevo aquí. Claro, pero tiene que tener un cordón fronterizo, que tú digas, no perse. Si usted a Cuba, usted no va si usted tiene una enfermedad, porque ahí lo revisa. Toda la sociedad organizada cuida eso. Tú tienes ahí el tema, por ejemplo, de igual de la educación. ¿Cómo es posible que 50 años después estemos hablando de un plan para erradicar el analfabetismo?
pero no solamente eso, sino que la educación como negocio, ¿qué hace? Tiramos anualmente 100.000 profesionales a las calles, de las cuales apenas el 10% se inserta en el mercado laboral. Entonces hay un 90% que queda excluido. Tú que al inicio del programa hacías referencia a eso. O sea, hay un 90% de profesionales en este país, sin hablar de los técnicos, que se quedan fuera del circuito de ejercer su profesión. Tú tienes ahí el tema de la alimentación, como de un país que me acuerdo yo en los años de estudiante, a nivel escolar, cuando en los libros de texto lo que hablábamos era en el área de ciencias sociales, de los productos que se elaboraban aquí o se producían aquí, que exportábamos a otros países, y hoy tenemos que esos mismos productos traerlos, teniendo la capacidad de nosotros producirlo aquí, de desarrollar pequeñas industrias que puedan hacer uso de eso, o pequeñas fábricas. Entonces, en todas las áreas, pudiéramos decir, hay un desafío con relación a las tareas que tenemos y que faltan por cumplir. El tema del deporte, como bien lo señalábamos, es decir, nosotros no podemos convertirnos, aunque sí lo es, en una fábrica pura y simplemente de peloteros, porque de 1.000 jóvenes que entran a un campo de entrenamiento, igualmente sucede la exclusión. Hay un 10% que es el que puede ser contratado o es visto por un escucha, me imagino yo, por la cantidad de jóvenes que uno lo ve practicando, pero que quedan también fuera de ese circuito que se ha creado, y a nivel del tema también de la recreación, de la falta de espacio que hay para que los jóvenes se esparzan de manera sana. Entonces, vemos el problema a nivel cultural de la degradación que ha habido en torno a todo lo que tiene que ver con nuestros valores, como la música, las expresiones del teatro, las expresiones de nuestros artistas. Entonces, tenemos esos desafíos ahí pendientes todavía, y yo lo que soy es partidario de no cansarme. Entiendo que por más oscura que sea la situación, por más adversidad que uno vea del otro lado, eso es posible cambiarlo. Si usted no se cansa, sigue siendo joven. Correctamente. Yo pensé que usted me estaba alcanzando ya en el calendario de la vida. Bueno, con gente como tú que mantiene esa inquietud y esa disposición de luchar por los cambios, es que tenemos que seguir adelante. Ignacio, con este cuadro que nos describe, porque ahí tú estabas prácticamente gozando como si fuera un programa político, es como si tú fueras un hombre de Estado que está preparado para terciar por la ñoña. ¿En qué momento está la democracia dominicana entonces? Con ese cuadro que tú me describes. No, la democracia dominicana está... ¿Hasta dónde es democracia? Bueno, lo primero es que es una ficción, como hubiese dicho tal vez, o lo hubieras repetido Juan Isidro Jiménez Grullón. Quiere decir, nuestra democracia es una ficción, porque hay una democracia formal, donde hay leyes inaplicadas, donde tenemos una constitución que goza en principio un ideal de lo que es el Estado dominicano, pero que en el fondo no hay ningún sustento, porque precisamente todas esas temáticas que hemos abordado tienen toda una sustentación legal a aplicar que no se ejecuta. Entonces, vemos la vulneración de los derechos de alimentación, de salud, de educación, de deporte, de recreación, el tema del medio ambiente, entre otros que están ahí con disposiciones legales que nuestros funcionarios o las personas que hemos elegido para que nos representen en las estructuras del Estado no cumplen en su gran mayoría. Pudiera haber excepciones, pero ¿a qué nos conduce eso? A que tenemos realmente una situación de que la sociedad está en un callejón hasta ahora en principio sin salida, pero agotada. ¿Por qué? Porque la población ha hecho uso de los mecanismos institucionales para hacer valer sus derechos, ha utilizado los mecanismos que pone a disposición las estructuras del Estado, y la población cada vez más lo que se siente es desairada por la frustración de que todo ese sistema creado a donde conduce es a mantener el mismo estado de la situación. Sí, pero esa misma población va cada 4 años y vota por los mismos verdugos. Bueno, pero ahí... Entonces, ¿dónde estamos nosotros, los guardianos, los progresistas, los de izquierda, que no asumimos la conducción de un movimiento diferente? Bueno. Porque estos carajos siguen usurpando el país, siguen practicando la corrupción, el narcotráfico, la violencia, y lo siguen usando a todos, porque cada 4 años van y buscan el voto de la gente. Bueno, yo creo, precisamente por eso, porque ahí hay que hacer un paréntesis,
con relación a la situación de la población. Hay una responsabilidad de la población, pero hay factores de indigencia, de falta de todo, vamos a decirlo así, y de aprovechamiento de esos sectores políticos, de esa situación de pobreza, de postración que tú señalabas al inicio del programa, en la que se encuentra la población en sentido general. Entonces, yo lo hablo mucho esto con los jóvenes, les digo, ¿cómo nosotros podemos desconectar a la población de ese circuito que tienen los partidos de dádivas, de resolverle problemas a la gente, cuando a una persona de un sector tiene una situación de salud y tiene que obligatoriamente, porque no tiene empleo, porque no tiene posibilidades de resolver ese tema de salud, tiene que ir donde ese político, ese regidor, ese diputado, ese senador, o una estructura de las tantas creadas a nivel del Estado, a mendigar algo que por derecho le corresponde? ¿Cómo desconectarlo si no tiene en principio otra opción? Sus posibilidades no pueden ir más allá. ¿Cómo a un pobre, a un joven, en este caso estudiante, que tiene muchísimas limitaciones, que atraviesa múltiples dificultades, pero le hace falta una beca para estudiar, para transportarse, no ir donde un político de esto? Entonces nosotros no podemos, en este caso, entiendo yo, luchar contra un adversario donde todas las reglas del juego, donde todos los instrumentos del juego están a favor de ellos. Entonces, por eso entiendo que ya la lucha, visto el tema de que la población ha visto que a través de los mecanismos institucionales no hay posibilidad de revertir esa situación, lo único que nos queda es desobedecer. ¿Desobedecer con quién? ¿Con quiénes? En América Latina hay un movimiento progresista en marcha, en auge, y sin embargo en la República Dominicana saludamos lo que ocurre fuera, pero aquí no somos capaces de dar el ejemplo, de unirnos. Yo le he citado a usted el caso de los jóvenes, 4, 5, 8 manifestaciones o expresiones de jóvenes organizados, la multitud, Justicia, Juventud Caribe, Rena Joven, bueno, Juventud Guardiana, Alex Mundaray que anda por ahí, Jordano por allá, la Mateo por otro lado, la izquierda con Guillermo Moreno, con Fidel Santana, con Ramón Almanza que también quiere ser presidente, con Narciso y la gente del MEN que se oponen a todo, y entonces don Ignacio Rivas. Es que ese tipo de opciones que tú has planteado, cada uno ha elegido su camino. Yo entiendo que hay chispazos en el escenario. Hay chispazos. Hay chispazos que parece yo poético eso. Bueno, hay que ser poético a veces también para poder transmitir algunas ideas, y Martí lo dijo, muchas cosas también en silencio han tenido que ser. Entonces, el chispazo que estamos esperando llegará en su momento. La fruta madura espera su momento en el árbol también. Entonces yo creo que la población la están llevando a un nivel de acorralamiento que es interesante, porque en algún momento, como pongo yo muchas veces de ejemplo, si tú vas detrás de un ratón, él va a huir, pero cuando tú lo acorralas en un rincón de una casa, él te salta arriba a defenderse. Entonces yo pienso que a la población la están llevando a un estado de postración donde la lucha va a ser ya por defender en lo último su vida, pero va a tener que despertar. Lógicamente nosotros no somos magos para decir tal día es que va a ocurrir un acontecimiento. Tú iniciabas con lo que fue la guerra de abril del 65. Si analizamos los porqués de esa situación, podremos ver a la población en el estado en que se encontraba. Entonces, preguntarnos, ¿estamos llevando a la población a una situación similar de desconocimiento de las instituciones del Estado, de no respeto a ninguno de sus derechos fundamentales, el descrédito en el que se encuentran las autoridades del país? Entonces, ¿a qué estamos conduciendo a la población? Es indudablemente a una confrontación. Entonces, bienvenida sea, en el momento que sea. Don Ignacio Rivas, aquí el señor Leonel Fernández, que estuvo acorralado por los jóvenes en el 2012, ha dicho que ellos van a hacer gobierno hasta 2044 y nadie se inmuta, y los sectores llamados progresistas no dan una señal de unidad. El PRD, que es una gallera, que eso es una locura, todavía siguen en una garata con puño, donde no tienen ninguna posibilidad de reencontrarse, pero siguen apostando a un reencuentro, y ahí le hacen el juego a Leonel con todo esto. Pero a mí me preocupan los jóvenes, que son los responsables de producir el cambio. Es que los referentes que tú estás colocando no están en sintonía con esa lucha que tú y yo estamos ahora describiendo. Es que hay nuevos actores, en mayor o menor medida, son gente que estamos construyendo o estarán construyendo nuevos caminos. Entonces,
en algún momento te diría, esa lucha a través de tu programa, a través de muchas de estas organizaciones juveniles que están en diferentes comunidades, orientando a la población, tratando de impulsar los cambios, eso tendrá que tener en su momento algún fruto, que sea el que anhelamos nosotros, habrá que verlo. Pero el hecho de que Leonel Fernández haya dicho eso y tenga toda una estructura detrás, una maquinaria electoral con los recursos del Estado, eso no le garantiza lo que él está diciendo. Y más que él, lo que tenemos que ver es lo que está detrás, porque él es una ficha en el tablero. Entonces nuestra lucha no es contra una persona, nuestra lucha es por un cambio radical en la sociedad. Entonces, esa lucha no es fácil, lógicamente, porque si hubiera sido fácil ya otros la hubieran hecho. Tiene múltiples situaciones, aristas, como hablábamos ahorita, donde estamos enfrentando una situación de muchos frentes. Entonces, ¿qué hemos estado tratando de hacer? Unificar criterios, objetivos en el que estemos de acuerdo, impulsar la lucha por ahí, porque no podemos tampoco que a cada tema que surge en la coyuntura inmediatamente desviarnos hacia ello. Entonces estamos tratando precisamente eso, de coordinar esos esfuerzos, de determinar objetivos claros para, diríamos que aunando esos esfuerzos, ir hacia el mismo lugar, pero indudablemente de que no es fácil, es una tarea que se toma su tiempo, orientar a la población. Como decía alguien, es más fácil tú engañar a alguien que convencerlo de que fue engañado. Entonces esa población que criticamos porque sigue a los partidos políticos, que está ahí postrada, pendiente de un cheque, de que lo nombren, todas esas situaciones que nosotros sabemos que se presentan en la política dominicana, nosotros estamos empujando contra eso. Entonces no es fácil, porque esa población hasta mentalmente está programada para eso. Entonces tú decodificarle o hacerle entender todas esas situaciones que muchas veces están conscientes, pero apoyan eso porque es la única posibilidad de recibir algo para sostenerse, no es fácil, porque estamos hablando del hambre, de la salud de una persona. Entonces desconectarlo de ahí implicaría, en la lógica en la que estamos, que uno tendría que ser el benefactor de esa persona, y lo que estamos hablando es de que la gente pueda superar esa conciencia, esa situación en la que se encuentra, para poder luchar. Ignacio, la democracia se sostiene en la vida de los partidos políticos. Es lo que nos han vendido aquí en los últimos 50 años. Sin partido político no hay democracia, es lo que se ha dicho, como si fuera una acción. Sin embargo, los partidos políticos dominicanos están en crisis. Y yo observo que la crisis no es solo de los partidos de derecha. Hay una crisis que arropa a los partidos de izquierda. Porque es una izquierda que tiene más de 50 años y cada día son menos en términos orgánicos, en términos de militancia. Y cada día tienen menos presencia en la sociedad. Cada día tienen menos influencia, menos liderazgo en la sociedad. Cada día tienen menos representación. Entonces, y cada día tienen menos credibilidad. Entonces, para mí también hay una crisis en los partidos de izquierda. Hay una crisis entonces en el sistema que algunos la han estado sorteando. Por eso la expresión de Leonel Fernández, esa estructura corrupta y corruptora que es el PLD, pero los partidos no se caen por sí solos, hay que empujarlo. Claro, entonces ¿por qué temerle a una crisis de los partidos? Porque esa idea que le han vendido... Hay quienes están preocupados por la crisis que tiene el PRD, como que si el PRD se cae la democracia, se caiga. Pero cuando desapareció el último militante del Partido Azul de Luperón o del Rojo de Santana, ¿qué pasó? Que si surgieron otras fuerzas. Cuando los jimenistas y los racistas desaparecieron, bueno, surgió una dictadura, bueno, las circunstancias de ese momento determinaron eso, pero igualmente habían otras organizaciones políticas, había un partido nacionalista con Américo Lugo, había otras fuerzas. Entonces, el hecho de que se dividan o quiebren o se desaparezcan muchos de estos partidos, lo que va a dar oportunidad a que surjan nuevas fuerzas, nuevos liderazgos. Moralmente están quebrados. Totalmente, pero ahí no hay nada que buscar desde el punto de vista ideológico ni de ninguna otra naturaleza que no sea negocios y recursos, porque las ideologías que sustentaban esos partidos hoy ellos no hablan, reniegan de ellas. Cuando usted dice ahí no hay nada que buscar, desde el punto sentí de vista... que estaba escuchando a don Carlos Pimentel, su opinión sobre don Carlos Pimentel. Para mí
uno de los sociólogos más competentes de la República Dominicana, de los más brillantes que tiene el país. Bueno, es de las personas que cuando uno las conoce, uno lo que gana solamente conocimiento, crece como ser humano, es una de las personas que te transforma. Ejemplo de vida. Correcto, entonces son de las personas que incluso animan a uno a mantenerse firmes en lo que uno cree y uno no torcerse ante todas las situaciones que te presenta la vida desde el punto de vista económico, las situaciones de propuestas que te hacen decorosas, en todo, de modo que todo lo que hemos tenido la oportunidad, lo que hacemos es crecer cuando tratamos a este tipo de personas. La crisis por la que atravesamos parece que va a perdurar mucho tiempo. Es que el tema de las crisis no vienen, diríamos, con una etiqueta donde dice la fecha de vencimiento. Lo que tenemos que apostar, como tú bien señalabas, es a que esas crisis que estamos avisorando, que vemos que se asoman, empujarlas, porque entiendo que lo que nosotros debemos provocar un cambio, que tengan que desaparecer estos partidos, ojalá, porque lo que han hecho es convertirse en retranca de la población. Ya esos partidos, los ideales que dieron origen a esos partidos y que era un orgullo antes declararse militantes de esas organizaciones, fueran de derecha o de izquierda, porque había todo un sentir, había todo un liderazgo que animaba todo eso. Ya hoy lo que se han convertido en un obstáculo. Entonces, ¿por qué temerle al cambio? Si lo que puede surgir de ahí es mucho mejor. Entonces, entiendo que, como bien decía, las cosas no caen por su propio peso, sino que hay que empujarlas. Entonces, empujemos hacia allá. Duarte como referente para Ignacio Rivas, para Rafael Ignacio Rivas. Bueno, pienso que todos los nacidos en esta tierra y que albergamos un sentimiento, un ideal, una esperanza de cambio en nuestra sociedad, el punto de partida es Duarte, con los que le antecedieron, porque regularmente estamos imbuidos de todo el ideal, de los que han luchado por este pedazo de tierra, desde Enriquillo, todo lo que fue Caonabo, todo lo que significó Duarte ya como creador de esa idea de la República Dominicana y todo lo que le ha sucedido. Por eso sí hay un hilo conductor entre Duarte, lo que fue Luperón con la idea de la restauración, Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo, toda esa generación que luchó por restaurar la República, continuando luego por lo que fueron todos los luchadores antitrujillistas, desde Virgilio Maynardis Reina como ciudadano, como periodista, hasta todo lo que fue la gesta del 14 de junio con los héroes de Contán y San Maimón y el Toro Hondo, todo lo que fue Manolo y la generación de las hermanas Mirabal, continuando por lo que fue Camaño y por muchos otros héroes anónimos hoy, pero que indudablemente siguen aportando, porque el hecho de que no tengan una nombradía, una fama, no significa que el esfuerzo que han hecho, que han aportado, no se ha tomado en cuenta. Y entiendo que dentro de la población dominicana, todo el que hoy se ha mantenido firme ante las tentaciones del poder, ante todos los ofrecimientos, ante todas las facilidades que te ofrece el sistema para corromperte, todo el que ha sobrevivido a eso es un héroe. Rafael Ignacio Rivas, qué buena esta conversación. Ojalá que usted retorne con más frecuencia aquí a Voz para el Cambio. Usted mencionaba a Enriquillo, un personaje de nuestra historia no debidamente conocido en estos tiempos. Cuando yo era muchacho, sí, estudiamos a Enriquillo, conocíamos a Enriquillo por aquella majestuosa obra de Manuel de Jesús Galván con ese nombre, Enriquillo, o Guarocuya. Leí en estos días un trabajo interesantísimo sobre José Martí, en José Martí Santo Domingo, de Emilio Rodríguez de Morici. Él señala que en el año 1873 hay un documento de José Martí donde se expresa con toda la radicalidad del mundo. Por supuesto, estaba todavía en marcha la guerra por la independencia de Cuba, en los campos del oriente de Cuba, pero refiere Emilio Rodríguez de Morici, en unos estudios que hay en este libro, y de otros autores como don Américo Lugo, que José Martí, cuando leyó esta obra, El Enriquillo de Manuel Jesús Galván, como que aterrizó, hizo grandes reflexiones
y se adentró en el estudio de Tamayo, de Guarocuya o Enriquillo, de Anacaona, de Caunabo, de Mencía, y buscó la prudencia política, la sapiencia de nuestra población autóctona, de nuestra población originaria, con estos caciques nuestros. Y dice que a partir de ahí entonces Martí empieza a ser un político más prudente, y por eso empieza a hablar de la guerra necesaria, de la guerra con el menor desbordamiento de sangre posible. De ahí entonces el encontronazo que tiene con Máximo Gómez, cuando le dice: general, una república no se funda como se funda un campamento. Y es una carta en la que Gómez sintió que lo había ofendido, que le había faltado respeto, y Gómez dice que los insultos no se contestan. Muy interesante esto de Ignacio Rivas, así que me interesaría que en un próximo programa pudiéramos meternos en el pensamiento social dominicano desde Enriquillo, Caunabo, Anacaona, pasando por Duarte, por Juan Sánchez Ramírez y por la Reconquista, y por todo lo que pasó aquí a principios del siglo XIX, y don Américo Lugo, Fabio Fiallo, y esa resistencia a Trujillo, que es interesantísimo esto, Federico Enríquez y Carvajal, que pudiéramos ver a Ercilia Pepín, todo esto. Así que llegamos al final, don Rafael Ignacio Rivas. Yo me acostumbré siempre a Ignacio Rivas, no a Rafael. Es como la gente me llama siempre Alfonso, no José Alfonso, porque mi primer nombre es José. En estos días me hicieron un chequecito que fue a una conferencia a Puerto Plata y me hicieron con Alfonso Torres, y el Banco de Reserva no me lo quiso cambiar. Tuve que dejar aquello en Puerto Plata botado hasta que me lo manden en algún momento con el nombre de José Alfonso. ¿Algún mensaje para la juventud, No, bueno, Rafael? Nosotros agradecemos realmente tu invitación y nos reiteramos a la disposición de poder compartir todas estas ideas que refrescan y ayudan a que debatamos estos problemas. Y lógicamente el mensaje para los jóvenes dominicanos es no desmayar en el esfuerzo por transformar esta realidad que nos agobia, y tenemos 3 ejes fundamentales. Vuelvo a Duarte: formarnos, organizarnos y luchar. Esa es la meta. Bueno, muchas gracias Rafael Ignacio Rivas por estar con nosotros en este espacio Voz para el Cambio, una ventana como siempre de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, de una sociedad dominicana más justa, más equilibrada, más decente, con políticos más honestos, porque Juan Pablo Duarte dio el ejemplo de una vida ética, de una vida acrisolada, de una vida de desprendimiento absoluto de lo material, en aras de legarnos una patria libre, soberana e independiente de toda potencia o dominación extranjera. Eso debe escucharse bien, porque aquí hay algunos que dicen: no, la preocupación de Duarte era separarnos de Haití, lo de Duarte era Haití. No, Duarte dijo: yo admiro al pueblo haitiano, porque toda vez que reviso la página de su historia lo encuentro con 2 virtudes eminentes: su amor a la libertad y su valor, y cómo se enfrenta a poderes superiores y los vence. Pero además Duarte nos dijo que además de la separación definitiva del gobierno haitiano, era a la proclamación e instauración de una república libre, soberana e independiente. Así, Rafael, que hay que volver a Duarte. Y a ustedes, muchas bendiciones y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Control Master, por 2 minutos que nos regalaste. Hasta la próxima.